incumbe a la parte de infectología, ¿no? Y estamos empezando el tercer capítulo. Entonces, la primera parte que vamos a conversar es sobre infecciones en gram positivos, ¿ya? Que es importante acá, lo que hay que recordar son algunas patologías producidas por bacterias gram positivas. ¿Me confirman si se ve, chicos, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, seguimos. Entonces, estas bacterias gram positivas tienen algunas peculiaridades, ¿no? Tienen una membrana externa capaz de proteger el citoplasma, es decir, de la parte más interna. Tienen una gruesa capa de peptidoglucanos y presentan ácidos teicoicos de superficie. Y esto es importante, ¿por qué? Porque le va a poder distinguir el tema de la diferenciación de las bacterias gram positivas a gran negativas, ¿no? Y como ustedes ven, esa es la característica o el color que tienen estas bacterias gram positivas, ¿no? Que es una azul oscuro o violeta por la adición de gram, ¿no? Que es esta característica que vemos ahorita en imagen, ¿no? De las bacterias gram positivas. Entonces, esto es lo que estábamos describiendo, ¿no? Estos gram positivas tienen ácidos teicoicos y peptidoglucanos, ¿no? Y ácido glicoteico en la parte interna, ¿no? Y que esto le va a dar esa facilidad tanto para la parte de estructura, supervivencia y replicación de estas células para que puedan proliferar y producir diferentes patologías, ¿no? Las bacterias gram positivas son un grupo diferenciado, ¿no? Son heterótrofos, pueden producir patologías de diferentes formas. En diferentes patologías tenemos los cocos, tenemos los bacilos, algunos carecen de pared celular como los micoplasmas, ¿no? En el micoplasma tenemos dos importantes, el micoplasma pneumoniae, que produce las neumonías atípicas, ¿no? Las neumonías atípicas, la principal bacteria asociada a neumonías atípicas, y el micoplasma uriculíticum, ¿no? Que está de alguna forma asociado también a problemas infecciosos de la vía urinaria, ¿no? Tenemos algunos que forman esporas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los clostridios, ¿no? Los clostridios que pueden formar esporas, y son patógenos en plantas, animales y hombres, y a nosotros lo que nos interesa es la parte de patología en humanos, ¿no? La extensión de gram es la más importante, las tensiones diferenciales, ¿no? Por eso que esto nos permite diferenciar las bacterias en gram positivas y gram negativas, ¿no? Las células gram positivas retienen el cristal violeta, ¿no? Cuando se tratan con etanol, mientras que las gram negativas no lo tienen y se tienen entonces de color rojo, ¿no? De la safranina, ¿no? Entonces, esta es la característica que vamos a tener de las gram negativas, que van a ser de color rojo, a diferencia de las gram positivas que ya vimos al inicio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir un poquito conversando de las bacterias, en este caso, gram positivas. La primera que hay que recordar son los estafilococos. Los estafilococos tienen sus primos hermanos que son los streptococos, ¿no? Los estafilococos de alguna forma tienen forma, ¿no? Forma de uva, esa es la característica que se les da, ¿no? Y los streptococos tienen, están unidos como si fueran un collar o en forma de trencito, ¿no? Estas son las características morfológicas que podemos ver. Otra cosa importante de la diferenciación es que los estafilococos son catalasa positivo, ¿no? Y los streptococos son catalasa negativo, ¿no? Es otra característica. Y lo otro es que dentro de esos estafilococos hay diferentes tipos, ¿no? Y el aureus es coagulasa positivo y los demás estafilococos son coagulasa negativo, ¿no? Coagulasa positivo y todos los demás estafilococos son coagulasa negativa, ¿no? Esto es una diferenciación de poder entender algunas patologías, algunos conceptos microbiológicos o bioquímicos enfocados más que todo a la parte, ¿no? De los estafilococos y estreptococos. El estafilococo que suele producir mayor patología en los seres humanos es el estafilococo aureus. Diferentes patologías, ¿no? Patologías no tan graves, patologías medianamente graves, patologías extrahospitalarias, patologías intrahospitalarias. Una bacteria puede producir diferentes tipos de enfermedad, ¿no? De ahí tenemos el epidermidis, ¿no? El epidermidis, que es un estafilococo que normalmente es saprofítico en la piel y que más está asociado, ¿no? Este epidermidis tiene una capa externa que le permite adherirse a prótesis, ¿no? Por ejemplo, prótesis valvulares,
puede estar asociado a endocarditis, prótesis, por ejemplo, de cirugías de rodilla, ¿no? Y a catéteres, ¿no? Catéteres venosos centrales donde puede de alguna forma adherirse estos estafilococos y producir infecciones, ¿no? Entonces, la estafilococo epidermidis mayoritariamente va a producir infecciones en prótesis o en catéteres, mayoritariamente en pacientes o patologías intrahospitalarias, ¿no? De ahí tenemos que es el otro, el saprophyticus, ¿no? Que característicamente produce un síndrome, que se llama síndrome de luna de miel o cistitis de luna de miel, ¿no? Mayoritariamente mujeres que están haciendo o iniciando la vida sexual, este estafilococo puede producir infecciones urinarias, ¿no? Y por eso viene el nombre de esa cistitis de luna de miel, ¿no? Que va a producir cuadros de síntomas de infección urinaria, ¿no? Lisura, polacibia, tenesmo, y en algunos casos hasta pielonefritis, ¿no? Fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Asociado a esta bacteria, ¿no? De ahí tenemos el capitis, el hemolíticos, que son raros, pueden producir patología, pero son mucho más raros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos? Decíamos, son cocos, ¿no? Gram positivos. Uno de los cultivos importantes es medio salmanitol y el agar sangre, ¿no? Que son los medios que se utilizan. Es anaerobio, ¿no? Facultativo, es decir, puede crecer también, puede crecer con o sin oxígeno, ¿no? Y lo que decíamos, que producen una enzima que es la catalasa, que los diferencia de los estreptococos, ¿no? Que los estreptococos son catalasa negativo y los estreptococos son catalasa positivo, ¿no? Importante esto recordarlo porque a veces es preguntado en los exámenes. Muy bien, entonces estos estafilococos tienen diferentes tipos de factores de virulencia, ¿no? Por ejemplo, la catalasa, ¿no? Esto degrada o de alguna forma produce radicales libres. La coagulasa, que decíamos que es muy característico del estafilococo, ¿no? Esto puede producir coagulación, ¿no? Coagulación intravascular diseminada. Sí, esto está asociado al estafilococo, ¿no? Fermentación del azúcar manitol y presencia de beta-lactamasa, que hace que de alguna forma es una forma de tener resistencia antibiótica produciendo esta enzima, que es importante. De todo decíamos que el más importante de todos es el estafilococo aureus o también estafilococo dorado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos en el agar manitol, en el agar sangre, lo característicamente va a tener un color brillante, como si fuera oro, ¿no? Por eso que se le llama también estafilococo dorado o un estafilococo con características brillantes, ¿no? En cuanto a las patologías asociadas, acá lo primero que hay que recordar, chicos, es piel y anexo, ¿no? Piel y anexo. Es decir, la parte del estafilococo, ¿no? Está muy relacionado a qué? A la celulitis y a las infecciones de los anexos, ¿no? Del folículo piloso, ¿no? Que en este caso es la foliculitis o infecciones más profundas, ¿no? O inflamaciones más severas de los folículos pilosos, que son los forúnculos, o la parte, por ejemplo, de los párpados, ¿no? La flebaritis, la parte de las infección, perdón, de la capa ocular, ¿no? Que puede producir la parte de orzuelo, de chalacio, ¿no? Que también está relacionado más que todo al orzuelo en la parte ocular. Entonces está relacionado a varias patologías como bacterias más importantes, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo un poquito esto. Por ejemplo, la foliculitis. La foliculitis es la infección del folículo piloso. Entonces acá tengo mi folículo piloso. Infecta y finalmente lo voy a encontrar eritematoso, ¿no? Con su glándula sebácea y mi folículo piloso. Esta es la característica que puede infectar. ¿Qué pasa? Que no solamente se infecta un folículo piloso, sino que se infectan varios folículos pilosos. La infección de estos folículos, de varios folículos pilosos, se llama porunculosis, ¿no? La conjuntivitis, ya decíamos que es una infección ocular, que mayoritariamente puede ser bacterial o bacterial o viral, ¿no? Pero que la parte del estafilococo, más que producir conjuntivitis, está relacionado con infecciones perioculares, ¿no? Digamos, inflamación de los párpados, ¿no? La flebaritis, la infección, ¿no? De la parte de las glándulas secretoras oculares, ¿no? Pueden producir orzuelo, pueden producir chalacio, ¿no? Que son las características, ¿no? De ahí tenemos otras infecciones, como es la celulitis, que dijimos que el estafilococo produce. Hay dos infecciones importantes que hay que recordar de la piel, ¿no? Uno que es la celulitis y otro que es la erisipela. La erisipela afecta epidermis y dermis superficial, es decir, es una infección más superficial, ¿no? En cambio, la celulitis afecta a la dermis profunda y la parte de el tejido
producido por el Streptococcus pyogenes, y esto que es la celulitis, mayoritariamente por el Staphylococcus aureus. Es una definición. El Staphylococcus aureus es el que produce accesos profundos pero dérmicos, ¿no? Es decir, accesos dérmicos es la característica de esto. Osteomelitis, ¿no? La parte articular, ¿no? Que es la infección del hueso, ¿no? O la infección del cartílago, que esto es diferente, ¿no? Uno es artritis séptica, voy a poner acá el ejemplo, y la otra es la osteomelitis. La bacteria mayormente asociada a esto es el Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, osteomelitis también, ¿no? Meningitis, pero meningitis intrahospitalarias o de pacientes posoperados, ¿no? No es la primera causa de meningitis en sí en pacientes ambulatorios, ¿no? Más que todo en la parte de Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitis. También sepsis, ¿no? Sepsis, pero en pacientes intrahospitalarios, ¿no? Sepsis o sepsis o shock séptico, endocarditis, esto sí. Acuérdense que las endocarditis se dividen, esto ustedes lo han visto en cardiología, endocarditis aguda, endocarditis subaguda y endocarditis crónica, ¿no? De acuerdo a la presentación, ¿no? De 3 meses, mayor de 3 meses, de la clasificación que ustedes tienen, ¿no? Más de un año. Esta clasificación, finalmente, dentro de las agudas, endocardititis agudas, la causa más frecuente es Staphylococcus aureus, ¿no? Y de las subagudas, el Streptococcus viridans, ¿no? Viridans, que es una causa importante, ¿sí? Y las crónicas hay un montón, ¿no? Pueden ser Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis, Bruselas, hay un montón pueden producir endocarditis crónica. Pero es una causa, ¿no? Y lo otro es neumonías, ¿no? Pero que tienen algunas peculiaridades, generalmente son neumonías graves, se les llama neumonías necrotizantes, ¿no? Que producen necrosis de la piel con aire, ¿no? Bulosas, necrotizantes bulosas, ¿sí? Aire y necrosis. Una neumonía grave, ¿no? Hay un serotipo especial que se llama de Pantovalentín, que está asociado a este tipo de infecciones graves por Staphylococcus aureus. No es que todos los pacientes, ¿no? Finalmente puedan hacer ese tipo de neumonía porque no es el estafilococo la primera causa. Y lo otro es el aparato gastrointestinal, ¿no? Entonces, las infecciones por estafilococo pueden ser producidas por la propia bacteria, es decir, por la bacteria y su catalasa, su coagulasa y todo lo que hemos explicado, o por toxinas, ¿no? Toxinas. Es decir, son infecciones toxigénicas, como se dice, ¿no? Son infecciones toxigénicas. Eso lo vamos a describir en un rato. Es la principal causante de infecciones nosocomiales, ya dijimos, ¿no? El estafilococo produce infecciones nosocomiales, ¿no? Y nosotros lo podemos tener saprofitos muchas veces de estafilococo, por ejemplo, donde en la cavidad nasal, ¿no? Podemos ser portadores de estafilococo, ¿no? No produciendo en nosotros enfermedad, pero sí podemos transmitir esta infección en otras personas, ¿no? Entonces, las infecciones por estafilococo producidas por toxinas, ¿no? Por toxinas, son 3 las más conocidas, son 3 las que existen, no hay más. Entonces, vamos a ir desde la menos grave hasta la más grave. La primera es la intoxicación alimentaria. ¿Qué sucede? Caso clínico, una persona fue, por ejemplo, a un matrimonio, a un 15 años, a un evento infantil, y posteriormente todas las personas que estuvieron ahí empezaron a tener vómitos, empezaron a tener náuseas, febrícula y diarrea. ¿Qué pasó? Todos comieron empanadas, ¿no? Entonces empanaditas chiquitas, o comieron torta, ¿no? Todo lo que suelen servir a veces en los cumpleaños, ¿no? En las fiestitas. Entonces, ¿qué pasa? El Staphylococcus aureus puede producir una toxina que está acá, toxina termoestable, ¿no? Que está acá. Y esa toxina termoestable lo que va a hacer es proliferar de alguna forma en la parte, ¿no? de los alimentos, es una toxina preformada por el estafilococo y va a producir esto, una intoxicación alimentaria, ¿no? Característicamente de un cuadro, es decir, la presentación de los síntomas o el periodo de incubación es rápido, es decir, como ven acá, de 2 a 6 horas, pero la resolución también es rápida, ¿no? Dura mínimamente 24 horas, ¿no? Entonces, estos pacientes que van a tener gran cantidad de vómitos y más vómito que diarrea, ¿no? Es la característica, pero que puede haber también diarrea por glicosamiento, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál fue el factor de riesgo asociado? El tema de consumo. Mayoritariamente, lo que se dice son alimentos ricos en azúcar o alimentos de panadería, ¿no? Es decir, en este caso, empanadas, ¿no? Nosotros le decimos las tartaletas, ¿no? Las tartaletas, ¿no? La parte de cremas, ¿no? Cremas que pueden estar ensaladas, ¿no? También
Entonces, todo eso está relacionado con esta parte del estafilococo, con la toxina termoestable que produce este cuadro, ¿no?, de intoxicación alimentaria. La segunda importancia es el síndrome de piel escaldada, ¿no? Digamos que tiene una complicación intermedia. ¿Qué sucede acá? Lo que se va a producir son unas toxinas que se llaman exfoliativas. Estas toxinas exfoliativas, como vemos acá, lo que van a hacer característicamente, van a afectar una parte de la piel. En la piel nosotros tenemos unas estructuras, ¿no?, en la epidermis que se llaman desmogleínas. Estas desmogleínas son como el cemento, ¿no?, como el cemento de la piel. Entonces, ¿qué hace esta exfoliativa? Lesiona estas desmogleínas y por lo tanto, ¿qué se va a formar en la piel? Se van a empezar a formar ampollas. Forman ampollas que son fácilmente reductibles, no se rompe fácilmente. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el síndrome de piel escaldada? Muy aparte que esto también es muy frecuente en lactantes, ¿no? Es una patología más que todo en lactantes, ¿no? En cambio, la intoxicación alimentaria puede ser en todas las edades, ¿no? Lactantes, niños, cualquier persona que consume estos alimentos se puede. En cambio, esta no. Este es más frecuente en lactantes, recién nacidos y lactantes. Y lo que se ve encontrar en este caso es la formación de ampollas con una descamación, ¿no? Una descamación fina, que finalmente lo que nos va a producir es esta patología que se llama síndrome de piel escaldada. Acá dijimos el tratamiento en intoxicación alimentaria, que es hidratación, no se da antibióticos. En ese síndrome de piel escaldada, también se le puede dar de alguna forma antibióticos, ¿no? Netamente antibióticos endovenosos por el cuadro clínico, ¿no? Y por último tenemos esto, que es la tercera y es la más grave, ¿no?, que se llama síndrome de shock tóxico estafilocócico. Acá no hay mucha complicación porque finalmente la toxina se llama toxina del síndrome de shock tóxico estafilocócico. Esa es la toxina que va a producir este estafilococo. Y como dice su nombre, va a producir un shock tóxico, ¿no? Característicamente, ¿qué va a haber? Dos cosas. Uno, un eritema generalizado, ¿no? Fiebre, eritema generalizado. Este eritema finalmente puede, de alguna forma, en algunos pacientes puede producir descamación también, ¿no? Descamación. ¿Pero qué va a producir? Afección de varios órganos, es decir, va a producir hipotensión, puede producir falla renal, vómitos, diarrea, síntomas digestivos, falla renal, falla hematológica, falla respiratoria, y se le empiezan a fallar diferentes órganos. Esto tenía mucha asociación anteriormente con el tema de tampones que todavía utilizan, pero con menos frecuencia, las mujeres cuando están en periodos menstruales, ¿no? Estos tampones femeninos. Ahora este ya no es el principal factor de riesgo, sino mayoritariamente cuando se tiene, por ejemplo, heridas postoperatorias, ¿no?, que no han sido adecuadamente cuidadas, tratadas o diagnosticadas de infección, o algún acceso que hay ahí por estafilococo, alguna lesión estafilocócica, o a veces lo que se hacen son los taponamientos, ¿no? Por ejemplo, los taponamientos vaginales cuando hay a veces sangrados excesivos, o los taponamientos nasales cuando hay epístasis, ¿no? Entonces, esto es como un factor de riesgo asociado actualmente al síndrome de shock tóxico. Esto puede presentarse también en cualquier edad, ¿no? Yo he visto shock tóxico en todo, he visto estos tres cuadros clínicos, los he visto en algún momento, tengo la experiencia de haber visto intoxicación alimentaria, piel escaldada, lo he visto también en pediatría, y el shock tóxico lo he visto en niños, lo he visto en adultos, lo he visto en adultos mayores, ¿no? Entonces, sí es, de alguna forma, no es frecuente, de todas estas decíamos, la intoxicación alimentaria es la más frecuente de las tres, y lo bueno es que es la menos grave, ¿no? Pero las otros, los shock tóxicos, ¿no?, alta mortalidad. Y el de piel escaldada, ¿cuál es el riesgo? Es como un gran quemado, se comporta como un paciente gran quemado, entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de la infección, en este caso de la piel, que se descama, ¿no? Esa es la característica en este caso, ¿no? Por la parte de la formación de las ampollas que se descaman, y eso va a dejar una piel con no adecuada protección, ¿no? Y de ahí tenemos ya las patologías que son producidas, en este caso, por la parte del estafilococo per se, ¿no? No por las toxinas del estafilococo, sino por el estafilococo per se. Entonces, ¿qué sucede? Tengo acceso, ¿no? Por ejemplo, acceso dérmico, y este acceso puede migrar, puede irse a diferentes órganos, ¿no? Puede formar accesos, o por ejemplo, irse al pulmón por neumonía, o hígado hepático, al riñón, al cerebro, y producir diferentes tipos. Siempre el acceso, ¿cómo se maneja? ¿No? Con drenaje, ¿no? Hay que debridarse el acceso más antibióticos, ¿no? En algunos casos, si los excesos son pequeños, netamente debridarse, con la debridación se curan, ¿no? Pero en algunos casos también se necesita antibióticos. El impétigo, chicos, es una infección frecuente, ¿no?, en niños, más que todo, y que lo que va a producir son
lesiones mayoritariamente en los orificios faciales. ¿Cuáles son estos? La nariz, ¿no? Si lo va a producir unas lesiones que se llaman lesiones mielicéricas. ¿Por qué? Porque son amarillas, entonces dan la impresión como si fuera miel, ¿no? Esa es la característica, pero es producido por el estafilococo, ¿no? Lesiones pustulosas, pústulas, y también perioral. ¿Cuál es el tema de este impétigo? Que este impétigo es altamente contagioso, por lo tanto, rápidamente los niños, por ejemplo, que se encuentran en una guardería o un colegio pueden contagiarse, ¿no? Ese es el dato importante. El impétigo es la infección, ¿no? Infección bacteriana más frecuente en niños, ¿no? Entonces es importante recordar el cuadro clínico y también, ¿no?, la asociación con el estafilococo aureus como bacteria más frecuente, ¿no? También puede ser producido por el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y ahí se habla de la impétigo buloso y no buloso. El estafilococo aureus produce el buloso y el Streptococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes produce el no buloso. La foliculitis, que ya lo conversamos, folículo piloso, ¿no? El anthrax, finalmente cuando todos estos forúnculos se unen, ¿no? Estos forúnculos se unen, lo que van a hacer es formar lesiones profundas y que van a empezar a drenar, ¿no? Se forman como lesiones ulcerativas que drenan. Esto se llama anthrax, ¿no? Son lesiones mucho más profundas, ¿no? Que son supurativas y que, como dice acá, ¿no?, son piodermos profundos y que de alguna forma pueden secretar material purulento, como vemos acá, ¿no? Lo otro es celulitis, ¿no? Las celulitis mayoritariamente son frecuentes en donde, más que todo en miembros inferiores y en cara, ¿no? Es donde más vamos a tener estos cuadros clínicos asociados a estafilococo. Lo otro que es la glándula sudorípara, es un ejemplo, por ejemplo, una señorita, ¿no? Un tema tema estético, se rasura la parte de la, ¿no?, de la axila, y en la axila tenemos muchas glándulas sudoríparas. ¿Y qué pasa? Se infectan, ¿no? Se infectan estas glándulas sudoríparas y finalmente, ¿por qué iba a llegar la paciente a la consulta? Va a llegar porque tiene dolor, tiene eritema, está intocable en la zona axilar, ¿no? Y le digo, a ver, eleva la parte de la axila y vemos todo eritematoso. Entonces, esto es una hidradenitis supurada, ¿no?, que es una infección de la glándula sudorípara, ¿no? La otra complicación que tenemos es la mastitis, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes estén en gineco, les van a hablar de las infecciones, ¿no?, de la glándula mamaria. Es muy frecuente que muchas mamás, más que todo en las primerizas, pero también puede ser en mamás que ya han tenido más hijitos, van a empezar a tener aumento de volumen en la mama, dolor, no le pueden dar el lactar, ¿no?, empieza a tener secreción o la mama se pone roja, ¿no?, y edematosa, caliente, que es mastitis. Ahí también la bacteria mayormente asociada, ¿cuál es? Es el estafilococo. Entonces, ustedes se dan cuenta de todas estas patologías, la idea es que ustedes relacionen como bacteria importante asociada a estas infecciones el estafilococo. Muy bien, de ahí infección de heridas, ¿no? Infección de heridas primarias o secundarias. De una infección de herida, ¿no? Alguien se cae, se golpea, se hace una herida, eso se infecta, estafilococo aureus, o una herida, por ejemplo, posoperatoria, ¿no? Una herida de un paciente que lo operaron de alguna cirugía y se infecta, ¿no? Estafilococo, ¿no? Es decir, eso es un dato importante. Bacteremia, ¿no? Bacteremia, ¿qué es? Cuando hay bacterias en sangre, ¿no? Entonces, también no es infrecuente, más que todo en los pacientes intrahospitalarios, ¿no?, que puedan tener infecciones de este tipo, ¿no? Más que todo, ¿cuál es el riesgo? Pacientes que están con catéteres venosos, terapia intravenosa, jeringas, drogadicción, ¿no? Acuérdense que esto, por ejemplo, estaba asociado a la endocarditis de válvula derecha, ¿no? Ustedes sí recuerdan, ¿no? La endocarditis de la válvula tricuspidia está asociado ¿a qué? A drogadicción por estafilococo aureus, ¿no? Es la bacteria mayormente asociada. No, acá está, también endocarditis que decíamos, ¿no? Paciente que ingresa por fiebre, ¿no? La característica clínica, ¿no? Fiebre y soplo nuevo o soplo que empeoró o que con mayor característica de sonido, ¿no? Pensar en endocarditis bacteriana, ¿no? Acuérdense que ahí tenemos los criterios, ¿no? Criterios de endocarditis. Para pensar en una endocarditis siempre hay que tener hemocultivos positivos y una ecocardiografía donde podemos ver vegetación, que es la característica importante de este cuadro clínico, ¿ya? De ahí tenemos las neumonías, ¿no? Que ya dijimos que la característica de la neumonía de estos pacientes que tienen neumonía por estafilococos, que son neumonías necrotizantes, ¿no? Y que son bulosas, necrotizantes porque necrosan la pared y bulosas porque forman bulas, ¿no? Y estas bulas están llenas de aire. Entonces, esta es la característica mayoritaria de esto. La osteomelitis y la artritis séctica, ya dijimos, la bacteria mayormente asociada. En meningitis en pacientes postoperados, ¿no? O pacientes con derivaciones ventriculares, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes tienen derivaciones ventriculares
externas y esto puede hacer que pueda ir por ahí ingresar un estafilococo. Peritonitis, más que todo en los pacientes que se hacen diálisis peritoneales. Pericarditis no es lo más frecuente de estafilococo, pero igual por ahí está como una de las causas. Y piomicitis, perdón, que son infecciones musculares, infecciones más profundas, ¿no? De que decíamos, el estafilococo está bien relacionado con ¿qué? Con síndrome de coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el cultivo? Con estudio microscópico, ya dijimos, ¿no? Que son en forma de uva, es la característica, ¿no? Cultivo, ¿no? La parte de agar sangre, ¿no? Que es el que más se utiliza, pruebas bioquímicas, ¿no? La prueba de catalasa, ¿no? Para determinar la prueba de catalasa, de coagulasa, ¿no? Y esto es lo mismo, el tema de coagulasa, y generalmente puedo hacer cultivos, ¿no? De secreciones purulentas, de sangre, ¿no? De cultivos, líquidos cefalorraquídeos, de acuerdo a mis sospechas. Aunque decíamos esto, este por ejemplo es un agar salmonitor, que vamos a tener esta coloración brillante, ¿no? Coloración dorada, ¿no? Que es la característica, por ejemplo, este estafilococo dorado, que es oro, ¿no? Fuera una coloración brillante. Y para el tratamiento, chicos, es importante acá definir dos cosas, ¿no? Sensible a meticilina y que tenga resistencia a meticilina. Entonces, acá recibimos para el estafilococo dos tipos, ¿no? Estafilococo aureus, meticilino sensible, y estafilococo aureus, meticilino resistente, ¿no? SARS y SARS. En los SARS mayoritariamente son estafilococos ambulatorios y los SARS mayoritariamente son estafilococos hospitalarios. No necesariamente esto siempre es verdad porque podemos tener infecciones por SARS extrahospitalarios. Entonces, mayoritariamente los antibióticos que tienen cobertura para estafilococo meticilino sensible van a ser tratamientos que podemos dar, por ejemplo, vía oral en pacientes que, por ejemplo, tienen una hidradenitis, ¿no? Tienen una celulitis, ¿no? Que en un paciente joven, sin factores de riesgo, no podríamos utilizar, por ejemplo, ¿Qué te estoy diciendo? ¿Se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Que salió la presentación? ¿Es mi internet? No me acuerdo por qué se cayó. Se lo supone grabar. Porque no estoy prestando atención.